Relacionado con lo anterior, en la segunda reunión de los partidos políticos para enfrentar el futuro de una nueva constitución, se logró un importante acuerdo al definir que sea un órgano electo en un 100%. Tomamos contacto hasta ahora con el senador de la UDI, presidente de ese partido, Javier Macaya, para profundizar en este tema. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Andrés Vías por acá. Perdona, Andrés, Sí. Andrés, perdona. No, sí pasa siempre. Senador, partamos con lo importante. A ver, esta discusión que uno siente que va tomando forma, senador, que va tomando ciertas directrices más claras respecto por lo menos los que teníamos la semana pasada. ¿Cómo ve usted los avances logrados por lo menos en la jornada de hoy? A ver, se conversa, ¿eh? Yo creo que es importante decir de que estamos en medio de un diálogo, que no es una imposición o una negociación. Acá cuando de repente las personas que están más acostumbradas al mundo privado, la negociación donde tú tratas de maximizar tus posiciones o tu utilidad para tu propio beneficio es parte de lo que ocurre en una negociación del tipo, por ejemplo, empresarial o del mundo privado. En la política hay que dialogar y conversar, que es bien diferente para tratar de dejar de lado los maximalismos y ser capaces de construir algún acuerdo. Y en ese sentido, a mí tampoco me gusta que se diga acá ya se ha alcanzado un acuerdo, estamos todos ya definidos, porque también yo creo que no ha pasado ni una semana, un poquito más de una semana ¿Hay mucha ansiedad, cree de un usted? resultado. Es que mira, yo no tengo problema en sentarme cuantas veces sea necesario conversar y a dialogar, pero también primero hay un punto que tiene que ver con una realidad. El gobierno perdió, su posición fue derrotada, una posición que no puede pretender repetir como un espejo. Pues acá hay algunos que pretenden hacer exactamente la misma fórmula, generar una nueva convención, con las mismas situaciones que hicieron fracasar el proceso anterior. Y por eso nosotros hemos dicho hoy día que es importante poder contar con la asesoría de algo que además valora a la ciudadanía y que además permite que el Congreso se dedique a la preocupación, y particularmente el gobierno, que lleva 6 meses preocupado del tema constituyente, que se pueda dedicar a los reales problemas que tienen hoy día los chilenos, que son fundamentalmente la inseguridad, la delincuencia, el costo de la vida y la economía. Pero dicho esto, nosotros por eso en esta etapa inicial, donde además el CERVEL nos ha dicho que es súper complejo realizar nuevas elecciones este año, que el rol que puedan jugar los expertos en tratar de no volver a repetir los errores que tuvo el proceso anterior, y en eso fijando los límites, que yo no sé si tú te acuerdas, Andrés, que ¿Mm? y quizás se habla poco de esto, pero los límites que tenía el proceso anterior estaban definidos por los tratados internacionales, los derechos humanos, la sentencia ejecutorial, la democracia representativa, que eran límites importantes, pero no fueron suficientes, y quedó demostrado que esos límites no eran suficientes para el éxito del proceso. Nosotros creemos que en materia, por ejemplo, del Poder Judicial, que no se pretenda nuevamente la refundación del Poder Judicial o tener dos sistemas de justicia o borrar de un plumazo lo que el Poder Legislativo como lo conocemos, eliminar el Senado. O sea, creo que fueron errores que podrían evitarse con un marco ordenador Senador. más claro, fijado por personas que nos puedan asesorar en función, en proporción de lo que son las fuerzas políticas que existen hoy día en el Parlamento. Sí, de acuerdo a lo que han ido conversando, lo que se va avanzando, usted decía, claro, estamos todavía Parece que me fui. en un plazo bien ¿Aló? primigenio. ¿Lo escucho ¿Qué bien? pasó? Usted se congeló, parece, pero lo escucho bien. Estamos conversando con el senador de la UDI, Javier Macaya, presidente del partido. ¿Nos escucha, senador? ¿No tenemos algún problema en la conexión? Vamos Ahí a sí, reconectar. Sí, ahí lo escuchamos. Ahí está, volvió, que estaba con la cara ahí, congelada. Ahí sí lo así escuchamos vi, perfecto. así Ya. vi. Yo no Senador, sé si me alcancé a escuchar. sí, no, sí. No dijo nada de qué preocuparse. Senador, Ah, ya. vamos con Dije que me lo que había le, congelado nomás. sí, le quería preguntar por este apoyo del comité de expertos, para entender bien de acuerdo a lo que llevan ahora conversado. ¿Cuál sería la labor de ese comité de expertos? ¿Sería una labor previa, una suerte de insumo, como pueden ser otros, para ir delineando un poco esta conversación? ¿Qué es lo que han conversado hasta ahora? Porque se habla mucho y cada uno apoya o no la labor de expertos dentro de este trabajo, sea antes, durante o después. A ver, primero convengamos que un nuevo órgano que redacte la Constitución, sea cual sea la mirada de cada persona o cada cual, composición, estructura interna, no va a ser posible elegirlo de aquí a, no sé, 3, 4, 5 meses. El CERVEL ha dicho que de aquí a abril es imposible elegir un nuevo organismo. Por lo tanto, nosotros creemos que así como se hizo, y hay ejemplos comparados muy
muy importantes de mirar, ¿ah? En Sudáfrica, en el proceso de la construcción de su constitución, en el proceso argentino de los años 90, un acuerdo que suscribió Carlos Menem con Raúl Alfonsín, permitieron delinear bordes, que por ejemplo temas como el hecho de que Chile sea un Estado unitario, de especificación de temas anticipadamente, ¿ah? Como el derecho a la propiedad, temas que fueron polémicos en la propia convención, como tener dos sistemas de justicia, el Poder Judicial, borrar de un plumazo el Senado. Ojalá podamos tener un consenso construido antes de que empiece a funcionar este órgano que trace las líneas de lo que va a ser la nueva constitución. Nosotros creemos que antes, hoy día, ese comité de expertos puede evitar que se cometan los errores que cometió el proceso anterior y que fijen además las normas reglamentarias con las que se va a regir el proceso. Usted recordará, Andrés, que tuvimos una convención que se demoró varios meses en fijar sus reglamentos de funcionamiento interno, cómo se dirimen los conflictos, porque acá las ansias refundacionales de la convención pasaron por encima de muchas cosas que eran muy relevantes para los chilenos, pero no se tenía los votos o no se tenía los quórums necesarios para acudir a la Corte Suprema, que requería un cierto número de votos para ir a recurrir con cosas que estaban pasando por encima de cosas básicas de la democracia. Yo creo que el comité de expertos hoy día instalado en el funcionamiento inicial de esta nueva etapa, de esta nueva oportunidad del proceso, poniendo un poco la pelota al piso, ¿ah? Porque de nuevo te digo, Andrés, yo creo que acá a una parte del país que fue muy, y particularmente al gobierno, que fueron derrotados en el proceso que fracasó el fin de semana, parece que se le olvidó eso. Y como que uno escucha teoría y como que las ideas que empiezan a esbozarse como que se parecen peligrosamente al proceso que fracasó y al diseño original que tuvo la convención, y yo creo que eso es algo que hay que rechazarlo con mucha fuerza. O sea, la posibilidad de dialogar, de tener construcción de un acuerdo en función de algo que sea diferente a la convención que fracasó va a estar disponible siempre y cuando cuente con esta asesoría, y nosotros lo pusimos como un planteamiento y una condición nuestra. O sea, y son condiciones que van siendo concatenadas. O sea, si hay un organismo nuevo, tiene que contar con este comité de expertos ex ante que vaya fijando las reglas del proceso. O sea, no apuremos acá. A mí no me gustó mucho la frase de eso, irnos a bailar tranquilos cueca para el 18, porque eso, oye, no compatibiliza con la necesaria construcción de un diálogo que llegue, arribe en algún momento a un buen puerto de posibilitar un acuerdo. Sí, justamente le quería preguntar por esas palabras de la ministra del Interior sobre tener un acuerdo en medio antes de la fonda. A ver, ¿usted cree que, de acuerdo a lo conversado hoy día, ese acuerdo se enfría en esa fecha? Incluso algunos postulan mirando más a futuro, antes de la conmemoración número 50 del golpe militar, tener esta constitución redactada, votada. ¿Esa fecha a usted le parecen plausibles? La primera, por lo menos, ya uno ve que es difícil. La segunda, ¿la ve plausible? ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Que acá hay que partir, y algo que nos cuesta mucho a los políticos, ¿eh? Porque en general esta actividad tiene una mirada de súper corto plazo, tiene una mirada de estar en la contingencia y cuesta visibilizar lo que tiene que pasar en un año y medio más. Yo creo que hay que partir del final. Es curioso, pero yo creo que lo que uno tiene que aspirar a construir es el final del proceso constituyente, mirando cómo somos capaces cómo somos capaces de generar que la gran mayoría de los chilenos, así como lo hizo con el plebiscito de octubre del 2020, con el plebiscito de entrada, así como lo hizo el fin de semana pasado, en ambos casos se superó el quórum de 60%, o se superó el porcentaje de 60%, le puedo decir que sí al al proceso constituyente, al final de la nueva constitución, para validar y tener reglas del juego que orienten el país por los próximos 50 años, al menos. Las constituciones son demasiado importantes como para tratar de ver cómo maximalizo una posición personal de un partido, de una mirada más ideológica, y por eso hay que partir al revés. Y yo espero que partiendo al revés, este proceso pueda terminar antes del 2024. Le hemos dicho así en Chile Vamos, de que para nosotros que esto se tope con el próximo proceso electoral, el próximo ciclo electoral, que es el 2024, que se inicia el ciclo electoral municipal, sería una mala noticia para la estabilidad, para la fijación de reglas del juego. Yo no sé, a mí no me gustan los hitos que dividen a los chilenos, ¿eh? Y en eso, esto de los 50 años, creo que no conversa en un ambiente que tiene que dejar de lado la división, la polarización, y los políticos tenemos que ayudar a eso, no encontrar fechas que nos dividan, sino que tratar de encontrar hitos que sean capaces de unirnos.
Senador, a ver, ¿cómo ha visto usted la posición del gobierno del presidente Boric frente a los resultados de hace 8 días? A ver, uno veía después del cambio de gabinete que el presidente decía ningún paso atrás respecto al proyecto transformador, a las reformas que algunas ya se tramitan en el Congreso. Pero ayer, decía el presidente en la conmemoración del 11 de septiembre, avanzar con gradualidad sin renunciar, que se parece un poco al realismo sin renuncia de hace 6, 7 años. ¿Cómo ve un cambio, por lo menos, en las palabras del presidente respecto a lo del cambio de gabinete y lo que escuchamos ayer? A ver, yo al presidente lo he escuchado en distintos matices los últimos meses respecto al proceso constituyente. Hace un par de meses decía que en Chile no cabían dos opciones más que el apruebo y el rechazo, que el apruebo estaba asociado al éxito de su programa de gobierno y de la reforma, y que si ganaba el rechazo permanecía vigente la constitución actual. Que es además lo que indica el famoso artículo 142, al que apelan otras personas para decir que tenemos que mantener un statu quo. O sea, por un lado tiene a un gobierno, a partidarios del oficialismo diciendo que en la práctica el domingo pasado no fueron derrotados, de que no ocurrió nada, y lo más grave de eso, de que seguimos con el foco puesto en el tema constitucional y mientras tanto asesinan a 3 personas en Santiago, tenemos una situación desbordada en la región de la Araucanía, tenemos una situación económica muy compleja. Claro, y sigue el ojo puesto en la convención o en la nueva constitución y sin entender además de que la mirada que ellos tenían fue derrotada y el diseño, el modelo con el que se configuró eso no puede volver a repetirse como un espejo en el nuevo organismo. Y por otro lado tú tienes un grupo de personas que son representativas de sentires de la sociedad chilena que piensan que hay que mantener las cosas como están. Nosotros creemos que de verdad es importante tener una reflexión un poquito más profunda y mirando el final del proceso de cómo somos capaces de cerrar el capítulo constituyente teniendo una buena y nueva constitución que ojalá en un plebiscito de salida pueda ser construida con un consenso y con una mayoría importante que la pueda aprobar en un proceso democrático, en un plebiscito de salida. Pero senador, el solamente gobierno, un punto, que yo le preguntaba puntualmente por la reforma del gobierno, reforma tributaria, reforma de pensiones, todas las reformas que ha planteado, y ahí enfocaba un poco las palabras del presidente respecto a lo que decía el martes, ni un paso atrás, y lo que decía ayer, que marca un poco la diferencia en el tono de avanzar con gradualidad sin renuncia. Yo le decía que se parece un poco al realismo sin renuncia del 2015, que para muchos claramente no quieren ni escucharlo. veamos en qué se traduce eso en el Congreso. Nosotros lo dijimos al presidente en la reunión que tuvimos la semana pasada, tenemos un compromiso con darle a Chile una nueva oportunidad al proceso constituyente, pero si las reformas que se están planteando, particularmente la tributaria, que es la que más conocemos porque está discutiéndose ya hace algunos meses en el Congreso, no conversan con además la realidad económica que tiene Chile hoy día. Estamos en la práctica y eso tiene que ser reconocido, ojalá a la brevedad posible, por el ministro de Hacienda en una recesión económica. Las cifras económicas hoy día hacen que para las familias chilenas ir al supermercado o a la feria, que es una situación más diaria, sea más duro, sea más caro, un 20% más caro de lo que era hacerlo hace un año. O sea, se nos va la señal con el senador. Sí, ahí no se nos fue un poco la señal, senador. ¿Se puede recordando. retomar 10 segundos? Sí, te decía que la reforma, una reforma como la tributaria, no conversa con la coyuntura económica de un país que hoy día debiera ser reconocido por parte del ministro de Hacienda. Está prácticamente entrando en una recesión económica. Estamos en una recesión económica absolutamente compleja que hace que el gobierno tenga que ponerle, no sé si realismo es la palabra, entender que como están planteadas esas reformas en el gobierno, en el Congreso, perdón, no van a contar con los votos. Ya hablo de la tributaria, pero se extiende al desafío de llegar a un acuerdo en pensiones y en materia de salud también. O sea, puntualmente respecto a pensiones, ese 6% que vaya en 100% se lo diría, usted lo ve difícil. En materia de salud, estoy diciendo el corazón de la reforma, en materia de salud, lo que se está postulando de que las ISAPRES tal como funciona hasta ahora no van a seguir funcionando, que todas las personas vayamos a un fondo único de salud. Algunos de los puntos de la reforma tributaria, esos son los puntos medulares en que ustedes van a poner, tras los resultados, sobre todo del domingo, ¿van a poner sus acentos? Sí, totalmente, totalmente y con una exigencia al gobierno, Andrés, si quieren contar con nuestro apoyo también y nuestro concurso y nuestro compromiso, que nosotros reiteramos el cumplimiento del mismo para el tema constitucional,
seamos capaces de separar estas aguas y dejar que un órgano técnico empiece a ayudarnos a la configuración de la nueva oportunidad del proceso constituyente, definiendo bien los bordes para no volver a cometer los errores anteriores. Y en la materia legislativa, el gobierno sabe, porque es matemático, es aritmético esto, o sea, sabe que no cuentan con los votos para reformas como están hoy día concebidas y discutiéndose en el Parlamento, y particularmente la tributaria. Y los dos temas que tú me mencionas, o sea, evidentemente a mí no me gusta hablar en términos absolutos de que acá no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Yo espero que haya diálogo, espero que haya conversación. Pero probablemente lo que uno puede ir construyendo son gatillos, ver de qué manera, dándose ciertas condiciones, de aquí a un año, en función de... Tenemos un sistema de salud público absolutamente colapsado, con sus listas de espera, que pretenden además hacerse cargo de las casi 4 millones de personas que están en el sistema privado de ISAPRE. O sea, creo que no es realista una reforma tributaria que pretenda recaudar 4 puntos del PIB, cuando el costo de vida para las familias chilenas hoy día es absolutamente significativamente superior a lo que era hace un año atrás. O sea, creo que tenemos que poner esas cosas en la balanza, viendo cómo avanza la agenda legislativa, y si no se mueve una coma de lo que plantearon, es bastante complejo que en el Congreso se consigan los votos. Por último, senador, volviendo al tema constitucional, ¿cuál va a ser la postura de su partido? Obviamente todo esto está en medio de una mesa de conversación que hay varios participantes, pero respecto a cómo se van a conformar la elección de constituyentes. Claro, tenemos definido más o menos el 100% elegido democráticamente, se ha llegado a algún acuerdo respecto a este panel de expertos, este comité de expertos que va a asesorar previamente, pero ¿cómo vamos a elegir, si es que se llega a un acuerdo los chilenos, esa convención? ¿Qué características va a tener? ¿Son estas famosas listas cerradas que se ha conversado y lo hemos conversado en otras instancias, senador? ¿Cómo se va a ir configurando, cree usted? ¿Cuál es la postura de la UDI respecto a esa elección democrática? A ver, lo primero, y creo que quiero hacer la aclaración, porque para eso creo que lo que dijimos hoy día a propósito de la posibilidad de alcanzar algún acuerdo y poner un diálogo arriba de la mesa, nosotros, en términos incluso formales, las formas en política son igual de importantes que el fondo. No estamos disponibles a hablar del concepto nueva convención, porque nueva convención o convención constituyente a la gente le trae a la memoria el funcionamiento con todas sus formas como un espejo de lo que hizo... El nombre no va, de acuerdo a ustedes, por lo menos. Ese nombre no conviene. No, de ninguna manera. O sea, nosotros creemos que puede, en la medida que haya un panel de expertos que delimite las reglas, que delimite la cancha en la que se va a mover inicial, puede haber un órgano democráticamente electo, con votación obligatoria. O sea, hay varios aspectos que hemos puesto arriba de la mesa que son parte del diálogo, sin imposiciones, pero sí con diálogo, y esperando que el gobierno no quiera, porque yo lo he visto en algunas declaraciones, volver a repetir la misma fórmula que fracasó rotundamente el domingo pasado, y reiterarle. Tienen que entender que fueron derrotados, tienen que entender de que hoy día la ciudadanía le está pidiendo a gritos, más que apurarse en repetir la misma fórmula que fracasó, en los problemas gravísimos que enfrenta nuestra población respecto a las materias de delincuencia, inseguridad, orden público, para qué decir la situación de la macrozona sur y el costo de la vida y la economía. Yo creo que si el gobierno no es capaz de tener ese aspecto relativamente en orden o en conversación, yo creo que es muy difícil que los chilenos vuelvan a tener empatía por el tema constituyente como un tema prioritario para sus vidas. Por eso acá hay un sentido de responsabilidad, de no estar usando una frase de irse para el 18 con este tema acordado, porque se vería como un contubernio entre políticos, y creo que sería una mala noticia también, pensando en las señales que se tienen que dar respecto a una elección que recién acaba de transcurrir hace una semana, y en la que recién se está teniendo un diálogo en el lugar que esperamos que se dé, que en el Congreso. Senador Javier Macaya, presidente de la UDI, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Chao, chao.